Más de 1.500 murieron en el Titanic, pero las peores muertes fueron de quienes no salieron del barco. Soy Josh, de The Infographics Show. Hoy veremos cuánto tiempo sobrevivió la gente en el Titanic tras hundirse. Al Titanic le decían el barco de los sueños. El 14 de abril de 1912, cerca de la medianoche, todo se volvió una pesadilla. La mayoría de las personas a bordo nunca fue encontrada. Solo hallaron 337 cuerpos, más de la mitad de los pasajeros siguen desaparecidos. Nadie sabe cómo murieron, pero no fue nada bueno. Todos tienen algo en común. Mientras el hielo chirriaba al desgarrar el metal del barco, sus historias terminan igual. Jacob, un empresario rico de Nueva York, vuelve de un viaje de negocios a Londres por un trato textil. En primera clase, disfruta cenas elegantes y convive con la alta sociedad. Mientras suenan las alarmas en el barco, él llega de los primeros a la cubierta, pero no busca un lugar en los botes salvavidas. Como hombre de 72 años, no puede permitirse quitarle un lugar a las mujeres y los niños. Ayuda con la evacuación y espera que haya lugares al final, pero aún no lo sabe. El barco ya decidió cómo morirá. No todos en el barco tienen buenas intenciones. Jones consiguió un boleto de tercera clase apostando en carreras, justo cuando sus acreedores y la policía lo perseguían. De regreso en Liverpool, un nuevo comienzo es justo lo que necesita. Ha estado subsistiendo con la terrible comida de tercera clase desde el inicio del viaje y robando lo que puede como hombre con un boleto de tercera clase. No tiene posibilidad de subir a un bote salvavidas ahora, pero cuando aumente el caos, quizá logre un lugar. Por ahora, tiene cabinas vacías para saquear. Para Jones, el Titanic es una oportunidad, no un desastre. Eso lo condena más. La segunda clase ofrecía comodidad a trabajadores que buscaban mejor experiencia. Y para James y Melissa, valió la pena el gasto extra para su luna de miel, dejando Irlanda atrás por el nuevo trabajo de James en Nueva York. Esperaban un viaje relajante, pero no fue así. Melissa, aunque pudo subir a un bote salvavidas por ser mujer, no quiso dejar a James. Él hace todo por animarla y casi lo logra. Pero no solo los pasajeros buscan una salida. La tripulación también tomó decisiones difíciles. Terence ha trabajado en muchas travesías oceánicas como técnico de motores. Es un trabajo duro, pero paga mejor que cualquier empleo en Londres. Mientras las cubiertas se inundan con agua helada del Atlántico, a Terence se le hiela la sangre. Solo debe mantener todo funcionando el mayor tiempo posible. Solo espera que la compañía ponga suficientes botes salvavidas, pero no es optimista y cree que pronto el barco estará condenado. Tras 3 horas de evacuación, se acabaron los botes salvavidas y la paciencia de los pasajeros. Solo una parte de los pasajeros evacuó, principalmente mujeres y niños de clases altas. James y Melissa llegaron a la cubierta y suplican por salir. Rápido, los demás pasajeros los empujan. Todos buscan lo mismo. De pronto, el barco se inclina y la proa, inundada, ya no soporta el peso del agua. Cientos, incluyendo a James y Melissa, se deslizan impotentes por la cubierta, muchos hacia una muerte en el agua. En abril, el agua estaba a 2°C, mortalmente fría. Alguien podría sobrevivir si caía en ella, incluso nadar una vez que el impacto inicial desaparece. Pero aquí no hay a dónde nadar, y no puedes durar mucho tiempo. En condiciones como estas, la hipotermia aparece rápido. Temblores violentos, habla arrastrada, confusión, somnolencia, los músculos se paralizan y luego falla el organismo. La mayoría de los adultos resiste 30 a 40 minutos antes de que el frío los venza. Pero estas personas no tienen esa suerte. No tienen nada de qué agarrarse y no pueden mantenerse por encima del agua. Se debaten, se hunden rápidamente y se ahogan. Sus cuerpos se pierden en las profundidades del océano. Muchas víctimas nunca fueron halladas. Sus cuerpos desaparecieron en el mar. Sin embargo, algunos cuerpos flotaron a la deriva en las corrientes y finalmente fueron encontrados tan lejos como en Nueva Escocia. En un caso, momento en el cual finalmente fueron repatriados de regreso a Irlanda. Para algunos, los restos dan esperanza. El Titanic se eleva fuera del agua. James y Melissa corren por la cubierta entre cuerpos que caen al agua. Melissa queda paralizada. Una familia cae gritando en la oscuridad. Ella cierra los ojos y reza, pero no hay tiempo para esperar. James toma a su esposa y van a la popa. Se sujetan de la barandilla mientras el barco tiembla y más pasajeros caen al agua. James levanta a Melissa sobre la barandilla y desde lo alto del Atlántico helado ven cómo el barco insumergible se hunde. El tiempo se agota. Terence nunca buscó salidas fáciles. Aunque siempre pensó hundirse con el barco, ahora que la muerte se acerca, considera evacuar.
Primero revisa la proa una vez más. Se está inundando rápido, el agua helada se acumula alrededor de sus rodillas mientras el barco se inclina en un ángulo aterrador. Ha recorrido esta ruta incontables veces. Solo necesita asegurarse de que nadie esté atrapado aquí abajo. El frío es intenso, pero Terrence es fuerte. Por un momento cree que puede salir. De pronto, el agua entra por la proa. Cuando el barco se tambalea, Terrence es arrojado contra una pared metálica y la corriente lo inmoviliza mientras la proa se hunde bajo las olas. En segundos, queda sumergido en agua helada y busca una salida en la oscuridad, pero no hay escape. El compartimiento se llena por completo, y entonces la proa del Titanic desaparece en la oscuridad sin fondo, llevándose a Terrence con ella. Y en el instante en que el agua cubre su cabeza, el tiempo se acelera. La tercera clase ha sido muy lucrativa para Jones, quien ya robó dinero y objetos valiosos de otras cabinas. Ahora solo necesita llegar a la cubierta de los botes. Tal vez pueda tomar un bebé, vender una historia triste y engañar para subir a un bote salvavidas. Sorprendentemente, aquí arriba no hay agua. Jones corre a las escaleras, pero su corazón se detiene al ver una reja de acero diseñada para impedir el paso de pasajeros de clase baja a las cubiertas superiores. En medio del pánico, debió ser olvidada. Jones sabe que aún hay personas atrapadas con él y evitó esos cuartos. Ahora solo puede golpear las barras con los puños, gritando en la oscuridad, y por un segundo cree que alguien podría escucharlo. Luego, el barco se inclina bruscamente, el piso se eleva de debajo y lo lanza contra la pared. Mientras el Titanic pasa de estar horizontal a casi vertical, la popa comienza su lento descenso al Atlántico y Jones se apresura. Girando en busca de algún lugar, cualquier lugar seguro, logra abrir a la fuerza la puerta de un armario y se mete adentro. Es un refugio. ¿Pero por cuánto tiempo? Jacob no tiene tales ilusiones siendo ya un hombre mayor. Él acepta su destino y confía en que su familia estará protegida. Ayudó a muchos a salir del barco antes de que faltaran botes salvavidas. Está en paz con Dios y feliz de pasar sus últimos minutos hablando con Él. Cuando termina el caos de las evacuaciones, él vuelve a su espaciosa cabina de primera clase, cierra la puerta y espera el final mientras el barco se inclina. Aprieta con más fuerza la mesita de noche y una pequeña luz de la ventana se atenúa. No tiene que esperar mucho. Solo toma unos minutos para que la presión del océano alcance el casco. El Titanic no fue hecho para soportar esto. La ventana, pensada para vistas al mar, cede primero. Un crujido agudo llena el aire en el descenso. El vidrio cede, el agua entra y la presión destroza la habitación. En un instante, Jacob es golpeado por un pedazo de escombro y todo se vuelve oscuro. Cuando el agua te golpea a esta velocidad, no se siente mojada, se siente sólida. James y Melissa todavía están encaramados muy por encima del agua, aferrados a las barandillas. Están luchando por una forma de sobrevivir, por un futuro. Ni siquiera han tenido tiempo de comenzar. James toma la mano de Melissa y promete que todo estará bien, mientras se oyen gritos desde los botes salvavidas en la oscuridad. Apenas pueden distinguir las siluetas de las personas acurrucadas dentro de ellos, pero si pueden verlas, significa que todavía están cerca. Significa que aún hay una oportunidad. ¿Podrían nadar hasta ellos? Aún no desde aquí arriba, pero mientras el barco se hunde, la distancia disminuye. Si esperan, quizá puedan lanzarse al agua y lograrlo. Sería brutal. El Atlántico está helado. ¿Cuánto tiempo sobreviviría alguien en el Atlántico helado? La hipotermia inicia casi de inmediato, pero podría ser su única oportunidad. James sigue diciéndose a sí mismo que solo espere, que solo aguante, pero no tendrán oportunidad. El barco se sacude violentamente, el agarre de Melissa se resbala y ella es lanzada por encima de la barandilla. James se lanza hacia adelante, extendiendo la mano para alcanzar a su esposa. La atrapa, pero tiene un precio. Él queda colgando peligrosamente sobre el borde, una mano sujetando la de Melissa y la otra aferrada a la barandilla. Le duelen los músculos, cada fibra grita, pero no la suelta. Siente cómo la mano de Melissa resbala por el sudor y el frío. Le ruega que aguante. Ella lo observa con ojos llorosos y luego cae. James la ve hundirse en el océano antes de tocar el agua y aparta la vista, obligado a hacerlo. Su cuerpo tiembla de dolor y desesperación. Cierra los ojos, ve a su esposa en su boda y se suelta. Jones se ha encerrado en un armario, desesperado por encontrar refugio. Y funciona. Ha creado una burbuja de aire lo suficientemente hermética como para evitar cualquier inundación. Está a salvo de las aguas que lo arrastran. Pero en su caja condenada, la supervivencia se mide en minutos. A medida que la enorme popa se hunde bajo las olas, la presión aumenta enormemente.
Jones espera en completa oscuridad mientras el aire se comprime a su alrededor, sus oídos zumban y se vuelve cada vez más difícil respirar. La presión en su cabeza aumenta y siente como si sus ojos fueran a salirse de su cráneo. Y luego, como un destello, todo termina. A los 90 segundos del hundimiento, se oyen crujidos de olas. Jones se sostiene en la cabeza y apenas sigue consciente. No hay tiempo para respirar. El casco se rompe y en una fracción de segundo, la enorme presión del agua entra y aplasta todo lo que está dentro, incluyendo a Jones y a cualquiera que haya tenido la mala suerte de seguir adentro. El Titanic recibe más de 6.000 psi más que suficiente para abrir la popa mientras continúa su descenso al fondo del océano. Nada dentro podría sobrevivir. El colapso de la popa del Titanic fue tan fuerte que quienes estaban en la superficie y en los botes escucharon el desgarramiento del metal. El Titanic siguió causando muertes incluso tras hundirse. ¿Cómo sobrevivieron las personas a este barco condenado? Descubre historias reales de sobrevivientes del Titanic o aprende por qué los cruceros actuales no se hunden. Esta tragedia no se repetirá hoy.